Me llamo Juan y soy taxista en Hermosillo, Sonora. Llevo más de 15 años trabajando en este oficio, y si algo he aprendido en todo este tiempo es que la noche cambia a las personas, y a veces también saca cosas que uno nunca debería ver. Lo que voy a contar me pasó hace algunos años, pero hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas con eso. Hay noches en las que todavía despierto sudando, con el corazón latiendo fuerte, recordando cada detalle, cada sonido, cada rostro. Esa noche había sido larga. Empecé a trabajar desde temprano y ya eran casi las 12 cuando decidí que era hora de regresar a casa. Había dejado a mi último cliente cerca del centro y manejaba por una avenida casi vacía. Todo estaba cerrado, oscuro, silencioso. Hermosillo de noche se siente diferente, como si la ciudad se quedara sin alma. Iba pensando en mi esposa y mis 2 hijas. Seguramente ya estaban dormidas. Yo solo quería llegar, cenar algo y descansar un poco. Entonces los vi. 2 hombres estaban parados en la acera, justo debajo de un poste de luz que parpadeaba. Levantaron la mano para detenerme. No sé por qué, pero desde ese momento sentí algo raro, como una incomodidad que no supe explicar. Pensé en seguir de largo, pero la necesidad pudo más. Me detuve. Se acercaron lentamente. Ambos vestían completamente de negro. No pude ver bien sus rostros, pero se notaban jóvenes. ¿Está en servicio?, preguntó uno. Sí, respondí. ¿A dónde van? A las afueras de la ciudad. Nosotros le indicamos el camino. Eso no me gustó. Pero uno de ellos sacó dinero y lo mostró. Le pagamos bien. Acepté. Subieron al taxi y cerraron las puertas sin hacer ruido. Arranqué y seguí sus indicaciones. Al principio intenté hacer conversación, como siempre hago, pero apenas respondían. Solo decían sí, no, y nada más. Ni siquiera hablaban entre ellos. El silencio empezó a volverse incómodo. Miré por el retrovisor varias veces. Ambos estaban mirando hacia afuera, completamente serios. No se movían casi nada. Después de unos minutos, uno de ellos recibió una llamada. Sacó un celular viejo, de esos antiguos, y contestó. Ya vamos en camino, dijo. Se quedó en silencio unos segundos, y luego añadió algo que me hizo sentir un escalofrío. Sí, traemos a uno. Colgó. No dije nada, pero algo dentro de mí empezó a inquietarse. ¿Falta mucho?, pregunté. Unos 15 minutos más, respondieron, pero ya nos habíamos alejado bastante. Las luces de la ciudad quedaban atrás. La carretera estaba casi vacía. En ese momento sonó mi celular. Era mi esposa. Intenté contestar, pero no pude. El hombre que iba detrás de mí se inclinó, me arrebató el teléfono y lo lanzó por la ventana. Oiga, ¿qué le pasa?, grité. Sentí el filo de una navaja en mi cuello. Cállate y sigue manejando, susurró. El miedo que sentí en ese momento fue indescriptible. Todo mi cuerpo se tensó. Pensé en 1000 cosas. Que me iban a robar, que me iban a secuestrar, que no volvería a ver a mi familia. Por favor, dije con la voz temblorosa, tengo hijas. No me hagan daño. Solo maneja, respondió. Obedecí. No tenía otra opción. Seguimos avanzando hasta que me indicaron salir de la carretera y tomar un camino de tierra. Todo estaba oscuro. No había casas, ni luces, ni nada. Solo monte y silencio. Después de varios minutos, vi una casa. Era grande, de 3 pisos, completamente abandonada. Sin puertas, con ventanas rotas, rodeada de maleza. Parecía un lugar olvidado por el tiempo. Apaga el motor, ordenaron. Lo hice. Vayota. Salí del coche con las piernas temblando. Uno de ellos me empujó hacia la entrada. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. Salote. Entramos. El olor era horrible. Humedad, suciedad y algo más. Algo podrido. Subimos por unas escaleras oscuras. Apenas podía ver. Me tropecé varias veces. Entonces, empecé a escuchar voces. No eran conversaciones normales. Eran como rezos, en un idioma que no entendía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Llegamos al 3er piso. Lo que vi ahí me dejó paralizado. Había varias personas vestidas de negro, algunas con capas. En medio del cuarto había una pequeña fogata,
que iluminaba todo con una luz rojiza. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños. En el suelo había dibujada una estrella gigante, y alrededor había personas amarradas. 3 de ellas estaban llorando, gritando, desesperadas. Quise coger, pero me golpearon. Caí al suelo. No perdí completamente el conocimiento, pero estaba aturdido. Sentí cómo me amarraban las manos y los pies. Luego me taparon la boca. Escuché una voz. Probablemente el líder. ¿Es el único? Sí, respondieron. No encontramos más. Sentí un golpe en la cara. Querían que estuviera consciente. Todos empezaron a formar un círculo alrededor de nosotros. Comenzaron a rezar en ese idioma extraño. Era algo macabro. Uno de ellos sacó un cuchillo. Pensé que iba a morir, pero no. Me hizo un corte pequeño en el brazo. El dolor fue fuerte. Luego se untó mi sangre en la cara. Todos hicieron lo mismo. La chica a mi lado se desmayó. Intentaron despertarla, pero no reaccionó. Entonces la levantaron y la lanzaron por la ventana. El sonido de su cuerpo al caer aún lo escucho en mi cabeza. Yo quería desmayarme también, pero me obligué a resistir. Sabía que si lo hacía, me pasaría lo mismo. De repente, todos se quedaron en silencio. Afuera comenzaron a escucharse ruidos, como animales, pero no eran animales. Gruñidos, chillidos, cosas moviéndose en el monte. Los encapuchados empezaron a sonreír. Sabían lo que era. Yo solo sentía terror. El líder habló. Es hora. Todos tomaron cuchillos y se acercaron a nosotros. Las otras personas empezaron a gritar desesperadamente. Yo cerré los ojos. Pensé que ahí terminaba todo. Pero entonces... «Esperen», gritó uno. «Se ven luces». Todos corrieron hacia la ventana. Yo escuché el motor de un vehículo. Luego, disparos. Muchos disparos. Los encapuchados salieron corriendo. Nosotros empezamos a gritar con todas nuestras fuerzas. Minutos después, 3 hombres armados entraron. Eran soldados. Nos desataron. Yo ya no podía más. Me desmayé. Desperté al día siguiente en un hospital. Mi esposa estaba a mi lado, llorando. Yo también lloré. Pensé que no volvería a verla. Después llegó la policía. Me hicieron preguntas. Me dijeron que solo habían capturado a uno de los sujetos. Los demás escaparon. El detenido no habló. Dijo que prefería morir antes que traicionar a su grupo. Nunca encontraron a los otros. Y hasta hoy, siguen allá afuera, en algún lugar del monte, esperando a la próxima persona. Me llamo José Luis y trabajo como taxista en Veracruz. Llevo muchos años en este oficio, y si algo puedo decir con certeza es que la noche nunca es igual. Hay noches tranquilas, donde todo parece normal, y hay otras donde algo no encaja. Algo se siente mal desde el principio. Lo que me pasó aquella vez cambió por completo mi forma de ver este trabajo. Eran como las 8 de la noche cuando salí a trabajar. El clima estaba pesado, húmedo, como suele ser en Veracruz. Las calles estaban iluminadas, pero había algo raro en el ambiente. Una sensación difícil de explicar. Yo me dirigía hacia la central de autobuses, porque ahí siempre salen viajes. Iba manejando tranquilo, esperando el semáforo en rojo. Cuando pasó, de la nada, una mujer abrió la puerta de mi taxi y se subió. No la vi acercarse. No escuché pasos. Simplemente apareció. Me sobresalté. «Buenas noches», le dije, tratando de mantener la calma. «Tiene que hacer la parada antes de subir. Puede ser peligroso», pero ella no respondió a eso. Solo dijo, «Llévame a mi casa. Me están esperando». Su voz era baja, pero firme. Tenía algo extraño, como si no viniera de alguien cansado o normal, sino de alguien que estaba desesperado. Me entregó un papel viejo, arrugado, con una dirección escrita a mano. Asentí y comencé a manejar. A través del retrovisor pude verla mejor. Era una mujer de unos 60 años, vestida completamente de negro. Su piel era muy pálida, casi gris, y sus ojos
Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado durante horas. Pero lo que más me incomodaba era que no dejaba de mirarme. Ni un segundo. Sentí un escalofrío. ¿Se encuentra bien?, le pregunté. Tengo que llegar. Mi esposo y mi hijo me esperan, respondió. Apreté un poco el acelerador. El camino se hizo largo, más de lo que esperaba. Poco a poco dejamos atrás las calles iluminadas. Empezaron a desaparecer las casas, los negocios, hasta que llegamos a una zona completamente oscura. Es aquí, dijo. Me detuve. Miré alrededor. No había nada. Solo una casa vieja, abandonada, con las ventanas rotas y la puerta caída. La pintura estaba desgastada, y el lugar parecía llevar años sin que nadie viviera ahí. Creo que hay un error, le dije. Este lugar está abandonado. Aquí es, respondió. Gracias. Abrió la puerta y bajó del taxi. La vi caminar lentamente hacia la casa. No encendí el carro. Algo dentro de mí me decía que no debía irme. Esperé. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pero no salió. Sentí un nudo en el estómago. Señora, grité desde el taxi. ¿Todo está bien? No hubo respuesta. Respiré profundo. No sabía qué hacer. Pero no podía dejarla ahí sola. Voy del taxi. El silencio era absoluto. Caminé hacia la entrada de la casa. La puerta estaba abierta. Saqué mi celular y encendí la linterna. Señora, nada. Entré. El aire dentro era pesado, con olor a humedad y polvo. El piso crujía bajo mis pasos. Iluminé a las paredes. Todo estaba vacío. Señora, volví a llamar. No había nadie, ni rastro de ella. Era imposible. La había visto entrar. Recorrí la casa rápidamente. Solo había habitaciones vacías, sucias, sin muebles. No había ningún lugar donde pudiera esconderse. Sentí miedo, un miedo extraño, diferente. Salí corriendo al taxi y me fui de ahí. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en lo que había pasado. No tenía sentido. Al día siguiente, la curiosidad pudo más. Busqué la dirección en internet, y lo que encontré me dejó helado. Esa casa se había incendiado hacía 10 años, por una fuga de gas. Dentro murieron un hombre y su hijo de 8 años. Seguí leyendo. La esposa, la madre, no estaba en casa esa noche. Pero, cuando recibió la noticia, murió de un infarto. Sentí que la sangre se me helaba. Había una foto en la noticia. Era ella. La misma mujer. El mismo rostro. Los mismos ojos. Cerré a la computadora de golpe. No quería creerlo. Pero algo dentro de mí sabía la verdad. Esa noche, yo no llevé a una pasajera. Llevé a alguien que nunca dejó de intentar volver a casa. Me llamo Carlos y trabajo como taxista en el Estado de México. A diferencia de otras historias, lo que me pasó no tiene nada de paranormal. Pero créanme, es mucho más aterrador porque es real. Todo ocurrió una noche como cualquier otra. Acababa de dejar a una señora en su casa, en una colonia tranquila. Ya eran casi las 10:30. Estaba cansado, pero todavía pensaba hacer unos cuantos viajes más antes de regresar. Me detuve unos minutos en una esquina, junto a un terreno baldío, para contestar una llamada. No había mucha luz, solo un poste alumbrando a medias. El lugar estaba en silencio. Colgué. Estaba a punto de arrancar cuando lo vi. Un hombre salió del terreno baldío. No lo escuché antes. Simplemente apareció. Venía caminando con una maleta grande, de esas rígidas, algo sucia. El hombre se veía bien vestido, camisa limpia, pantalón formal. No parecía alguien peligroso a simple vista. Se acercó a la ventana. ¿Está en servicio?, preguntó. Dudé. No sé por qué, pero algo en él me hizo desconfiar. Tal vez la forma en que salió de ese terreno o cómo sujetaba la maleta con tanta fuerza. Sí. Respondí. ¿A dónde va? Me dio una dirección. Mientras dudaba, él notó mi expresión.
No se preocupe, dijo con una sonrisa forzada. Estaba haciendo mis necesidades en el terreno. Por eso salí de ahí. No le había preguntado nada. Eso fue lo que más me inquietó. Aún así acepté. Subió al taxi y colocó la maleta en la cajuela. Aunque, durante los primeros minutos intenté hacer conversación, como siempre hago. ¿Viene de viaje? No respondió de inmediato. No, me estoy mudando, dijo finalmente. Su voz era tensa. A través del retrovisor pude ver que no dejaba de moverse. Movía las piernas. Miraba hacia todos lados. Estaba nervioso, demasiado nervioso. Decidí no hablar más. Seguimos avanzando por una avenida casi vacía. Era raro, porque normalmente hay tráfico, pero esa noche no había casi nadie. Entonces lo escuché. Un golpe, seco, venía de la cajuela. Pensé que había sido mi imaginación, pero luego, otro golpe, y después, un grito ahogado. Sentí cómo se me helaba la sangre. Miré por el retrovisor. El hombre me estaba observando. Detente, dijo. Su voz ya no era amable. Era fría. ¿Qué es eso?, pregunté, con el corazón latiendo fuerte. Detente, repitió. Pero no podía detenerme ahí. Estábamos en medio de la avenida. ¿Qué llevas en la maleta?, le grité. El hombre abrió la puerta y saltó del taxi en movimiento. Casi lo atropellan, pero se levantó y empezó a correr. Desapareció en la oscuridad. Me quedé en shock unos segundos. Luego reaccioné. Orillé el taxi lo más rápido que pude y salí corriendo hacia la cajuela. La maleta estaba moviéndose. Temblando, la abrí. Y lo que vi, no lo voy a olvidar nunca. Dentro había una joven. Estaba ensangrentada, golpeada. Apenas respiraba. Sus ojos estaban entreabiertos. Y trataba de moverse, pero no podía. Ayuda, susurró. Sentí que el mundo se me venía encima. Saqué mi celular con manos temblorosas y llamé a emergencias. Necesito una ambulancia, grité. Hay una chica herida. Intenté sacarla con cuidado, pero estaba demasiado débil. No quise empeorar su estado. Me quedé ahí, hablando con ella, tratando de mantenerla consciente. Tranquila, ya viene ayuda. Aguanta. No sé cuánto tiempo pasó. Parecieron horas. Pero finalmente, llegaron la policía y la ambulancia. Se la llevaron de inmediato. Yo tuve que quedarme a declarar. Esa noche no dormí. No podía. Solo pensaba en su rostro, en su voz. Días después, vi la noticia. La chica había sobrevivido. Había declarado. El hombre era su exnovio. La había engañado para llevarla a ese terreno. Ahí intentó matarla. Pensó que estaba muerta. La metió en la maleta. Y luego, intentó deshacerse de ella. Pero no lo logró. Lo capturaron días después en otro estado. Ahora está en prisión. Pero yo sigo pensando en algo. Si esa noche yo no hubiera aceptado el viaje, si hubiera decidido irme directo a casa, nadie habría escuchado esos golpes. Nadie habría abierto esa maleta. Y esa chica habría muerto en silencio. Desde entonces, cada vez que escucho un ruido extraño en mi taxi, mi corazón se detiene, porque aprendí algo esa noche. No todos los monstruos son invisibles. Algunos se sientan justo detrás de ti. Me llamo Miguel y soy taxista en Guadalajara. He trabajado de noche durante muchos años. Y créanme, hay algo en la madrugada que no es normal. No sé si es el silencio, la oscuridad o lo que se esconde en ella. Lo que me pasó aquella noche, todavía no logro explicarlo. Eran casi las 2 de la mañana. La ciudad estaba prácticamente dormida. Había pocas luces encendidas y las calles estaban vacías. Yo estaba pensando en terminar mi turno. Solo quería hacer un último viaje. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de pie en la acera, completamente solo. No había nadie más alrededor. Levantó la mano lentamente para detenerme. Me acerqué. Cuando abrió la puerta y subió al taxi,
Sentí un cambio inmediato en el ambiente. No sé cómo explicarlo. Era como si el aire se volviera más pesado. Buenas noches, le dije. ¿A dónde va? Tardó unos segundos en responder. Solo conduce, dijo. Yo te indicaré el camino. Su voz era extraña. No era grave, ni aguda. Era como si estuviera vacía. Aunque avanzamos por varias calles principales, pero después de unos minutos comenzó a darme indicaciones raras. Gira a la derecha. Ahora sigue recto. Toma esa calle. No. La otra. Me llevaba por caminos cada vez más vacíos. Las luces desaparecían. Las casas eran cada vez más escasas. No me gustaba. Oiga, dije, ¿está seguro de la ruta? Sigue manejando, respondió. Miré por el retrovisor. Y ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. No podía ver bien su rostro. Estaba ahí, sentado, pero algo no encajaba. Intenté enfocarme mejor mientras manejaba, y entonces lo noté. El espejo reflejaba el asiento, pero no a él. Sentí que el corazón se me detenía. Parpadeé varias veces. Volví a mirar. Nada. El asiento trasero parecía vacío en el reflejo, pero yo podía sentirlo. Podía escuchar su respiración. Podía ver su silueta si volteaba ligeramente. Pero en el espejo no existía. Mis manos comenzaron a temblar. ¿Todo bien?, preguntó de repente. Su voz sonaba más cerca, demasiado cerca. Sí, respondí. No sabía qué hacer. No podía simplemente detenerme. No en medio de la nada. Seguimos avanzando. El silencio era insoportable. Sentía que algo no estaba bien. Algo muy mal. Entonces ocurrió. El motor del taxi empezó a fallar. Las luces parpadearon. El coche se detuvo. En medio de la oscuridad. ¿Qué pasa?, preguntó el hombre. No lo sé, respondí, nervioso. Déjeme revisar. Abrí la puerta. El aire afuera estaba frío. Demasiado frío para esa hora. Di unos pasos hacia el frente del coche. No quería voltear, pero sabía que tenía que hacerlo. Miré hacia el asiento trasero. La puerta estaba abierta. El hombre ya no estaba. Señor, dije. Silencio. Pero entonces lo sentí. Justo detrás de mí. Una presencia. Muy cerca. Gracias por el viaje, susurró. Su voz estaba en mi oído. Giré de golpe. Nada. No había nadie. El camino estaba vacío. El monte alrededor se movía ligeramente con el viento. Subí al taxi lo más rápido que pude. Arranqué. Y esta vez el coche funcionó perfectamente. Manejé sin detenerme hasta llegar a la ciudad. Esa noche no regresé a trabajar, pero lo peor vino después. Al día siguiente, revisando el taxi, encontré algo en el asiento trasero. Una mancha, oscura, como si alguien hubiera dejado tierra o ceniza, y en el centro, una huella de mano. Pero no era normal. Era demasiado larga, demasiado delgada, como si no fuera humana. Desde entonces, cada vez que manejo de noche, evito mirar demasiado el espejo, porque aprendí algo esa madrugada. No todo lo que sube a tu taxi debería reflejarse. Me llamo Diego y trabajo como taxista en Monterrey. No soy una persona que crea fácilmente en cosas paranormales. Siempre he sido de los que piensan que todo tiene una explicación lógica, pero después de aquella noche, dejé de pensar así. Eran cerca de las 9 cuando la vi. Estaba parada en la esquina de una calle poco iluminada. No había nadie más alrededor. Llevaba un vestido blanco sencillo, y su cabello oscuro caía sobre sus hombros. Parecía joven, tal vez unos 20 años. Levantó la mano. Me detuve. Subió al taxi, sin decir una palabra. Buenas noches, le dije. ¿A dónde la llevo? Me dio una dirección. Su voz era baja, suave, pero había algo en ella que me hizo sentir incómodo. Aunque, durante el camino, noté algo extraño. No hacía ningún movimiento, ni miraba por la ventana, ni usaba el teléfono. Solo estaba ahí, sentada, en silencio. Miré por el retrovisor. Su rostro era pálido, demasiado pálido. Sus ojos estaban ligeramente abiertos, pero no parecían enfocados en nada. ¿Se encuentra bien?, pregunté. No respondió. Pasaron unos segundos. Sí,
Solo quiero llegar a casa, dijo finalmente. Su tono era vacío. No parecía cansada. No parecía triste. Parecía ausente. Seguimos avanzando. La dirección nos llevó a una zona residencial tranquila. Casas grandes, bien cuidadas, con luces encendidas. Me detuve frente a una casa. Llegamos, dije. Ella no se movió de inmediato. Luego, lentamente, abrió la puerta. Gracias, susurró. Salió del taxi. La vi caminar hacia la entrada. No tocó la puerta. Simplemente entró, como si no hubiera puerta, como si no hubiera nada. Sentí un escalofrío. Me quedé ahí, sin arrancar. Algo no estaba bien. Después de unos segundos, bajé del taxi. Me acerqué a la casa. La puerta estaba cerrada, completamente cerrada. Toqué. Nadie respondió. Toqué otra vez. Pasaron unos momentos hasta que alguien abrió. Era una mujer mayor. Buenas noches, le dije. Disculpe, acabo de dejar a una joven aquí. La mujer me miró confundida. ¿Qué joven? Una chica, de vestido blanco, acaba de entrar. El rostro de la mujer cambió. Su expresión pasó de confusión a algo más. Algo parecido al miedo. Eso no es posible, dijo en voz baja. La acabo de traer, insistí. Entró hace unos segundos. La mujer abrió más la puerta. Espera aquí, dijo. Entró a la casa. Yo me quedé afuera, sintiendo cómo el corazón me latía cada vez más rápido. Pasaron unos minutos. Luego regresó. En sus manos traía una fotografía. Me la mostró. Era ella. Sentí que el aire me faltaba. Era ella. La misma chica. El mismo rostro. Sí, es ella, respondí. La mujer comenzó a llorar. Es mi hija. Un silencio pesado cayó entre nosotros. Murió hace 3 días, dijo. Sentí que el mundo se detenía. Como un accidente, respondió. No llegó a casa esa noche. No supe qué decir. Mis manos temblaban. Pero usted dice que la trajo. Asentí lentamente. La mujer miró hacia el interior de la casa. Ella siempre decía que quería volver. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Puedo ver el lugar donde la dejó?, preguntó. La acompañé. Caminamos hasta la calle. Le mostré el taxi. El asiento trasero estaba vacío. Pero entonces lo vimos. La puerta de la casa se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Ambos nos quedamos inmóviles. El interior estaba oscuro. La mujer empezó a llorar. Hija, susurró, pero no hubo respuesta. Solo silencio. Un silencio profundo. Me despedí y me fui de ahí lo más rápido que pude. Esa noche no dormí. Y desde entonces, cada vez que veo a alguien esperando en una esquina, antes de detenerme, miro 2 veces, porque aprendí algo ese día. Algunas personas no saben que ya no pertenecen a este mundo, y lo único que quieren es volver a casa. Me llamo Jorge, y soy taxista en Aguascalientes. Llevo más de 20 años manejando por estas calles, y créanme, uno cree que ya lo ha visto todo, pero hay cosas que no tienen explicación, cosas que te hacen dudar de la realidad misma. Lo que me pasó aquella noche fue una de esas. Era mi primer año trabajando como taxista. Aún estaba aprendiendo rutas, tratando de ganarme la confianza de los clientes. Esa noche había llevado a alguien al aeropuerto, y cuando regresaba hacia la ciudad, un hombre me hizo la parada. Se veía bien vestido. Traje elegante, zapatos limpios. Llevaba un portafolio en la mano. Parecía un hombre de negocios, pero no venía solo. Junto a él estaba una mujer. Lo primero que noté fue su aspecto. Era extremadamente pálida. Vestía de negro, muy elegante también, pero algo en ella no se sentía normal. El hombre abrió la cajuela y guardó su maleta. Mientras tanto, la mujer se subió al taxi. No dijo nada, ni siquiera me miró. Se sentó en el asiento trasero, detrás de mí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Luego el hombre subió y cerró la puerta. Buenas noches, le dije. ¿A dónde lo llevo? Al hotel. Me dio el nombre, por favor. Lo más rápido posible. Tengo una cena importante.
Asentí y arranqué. Durante los primeros minutos, el hombre iba hablando por teléfono. Solo decía cosas de trabajo, negocios, números. Parecía alguien ocupado, alguien importante. La mujer, en cambio, no se movía, ni un poco. A través del retrovisor, intenté verla mejor, pero su rostro estaba parcialmente cubierto por su cabello oscuro. No podía distinguir bien sus facciones, pero había algo extraño. No parpadeaba, no cambiaba de posición. Era como si estuviera congelada. Después de unos minutos, el hombre colgó la llamada. ¿Cuánto falta?, preguntó. Ya casi llegamos, respondí. Unos minutos más. Miré el reloj en mi celular y dije, casi por costumbre, no se preocupe, usted y su esposa aún llegarán a tiempo. Hubo un silencio. ¿Mi esposa?, preguntó el hombre. Sentí un escalofrío. Sí, la señora, respondí, mirando por el retrovisor. Pero no había nadie. El asiento estaba vacío, completamente vacío. Sentí que el corazón se me detenía. Volteé rápidamente hacia atrás. Nada. Ni una persona. Ni una sombra. Ni rastro de la mujer. Casi pierdo el control del taxi. Oiga, tenga cuidado, gritó el hombre. Disculpe, respondí. Intentando recuperar el control, no sé qué me pasó. No dije nada más. No me atreví. Llegamos al hotel en silencio. El hombre pagó, tomó su maleta y bajó del taxi. Yo lo observé entrar. No volví a ver a la mujer. Esa noche me fui directo a mi casa. No quise seguir trabajando. No podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿La imaginé? ¿Fue un error? ¿Un reflejo? Intenté convencerme de que había sido el cansancio, pero en el fondo sabía que no era así. A la mañana siguiente, tocaron mi puerta. Era un agente de la policía. ¿Usted es Jorge?, preguntó. Sí, necesitamos hacerle unas preguntas. Sentí un mal presentimiento. Me mostró una foto. Era el hombre que había llevado la noche anterior. ¿Lo reconoce? Sí. Lo llevé a un hotel. El agente me miró serio. Fue encontrado sin vida esta mañana. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo. ¿Cómo? No lo sabemos aún. No hay señales claras de violencia. Pero necesitamos saber si notó algo extraño. Tragué saliva. No. Solo iba hablando por teléfono. No le conté lo de la mujer. No me iba a creer. El agente se retiró. Pero días después, vi algo que confirmó todo. En las noticias, mostraron el video de las cámaras de seguridad del hotel. Se veía el momento en que el hombre bajaba de mi taxi. Solo. Pero detrás de él, algo más bajaba también. No era una persona. Era una sombra. Oscura, alargada, sin forma clara, pero se movía. Entraba con él al hotel. Cuando vi eso, supe la verdad. Aquella mujer nunca fue una pasajera. Era algo más, algo que venía por él. Y esa noche, yo fui quien la llevó hasta su destino. Me llamo Luis, y trabajo como taxista en Tijuana. Después de tantos años manejando de noche, uno aprende a ignorar muchas cosas. Ruidos extraños, calles vacías, miradas raras. Todo se vuelve parte del trabajo. Pero hay algo que nunca debí ignorar. Algo que, hasta el día de hoy, sigue conmigo. Era cerca de la 1 de la madrugada. Había dejado a un cliente en una zona tranquila y me dirigía de regreso hacia el centro. Las calles estaban casi desiertas. Solo algunas luces encendidas, el sonido lejano de perros y el motor de mi taxi. Todo parecía normal. Demasiado normal. Fue entonces cuando lo vi. En el retrovisor, a lo lejos, en medio de la calle, había una figura. Negra. No era una persona. No se movía como una persona. Era como una sombra más oscura que la oscuridad misma. Parpadeó y desapareció. «¿Estás cansado?», me dije. Seguí manejando, pero unos segundos después, volvió a aparecer, más cerca. Esta vez no estaba en la calle. Estaba detrás del taxi. Sentí un escalofrío.
Apreté el volante. No voltees. Me dije. Sigue manejando. Aceleré un poco. Miré de nuevo. La sombra seguía ahí, pegada a la carretera, deslizándose. No caminaba, no corría. Simplemente avanzaba, como si flotara. Mi respiración empezó a agitarse. Decidí ignorarlo, pero entonces ocurrió algo peor. La sombra empezó a acercarse más rápido, sin hacer ruido, sin esfuerzo, hasta que desapareció del retrovisor. Sentí un vacío en el estómago. Sabía que eso no era buena señal, porque si ya no estaba atrás, entonces ¿dónde estaba? El aire dentro del taxi se volvió frío, demasiado frío, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas, pero estaban cerradas. Mis manos temblaban. Entonces lo escuché, un sonido suave, desde el asiento trasero, como si alguien se hubiera sentado, muy despacio. No quise mirar, no debía mirar, pero lo hice, lentamente, a través del retrovisor. Ixilon lo vi. La sombra estaba ahí, sentada detrás de mí. No tenía rostro, no tenía ojos, pero podía sentir que me estaba mirando, fijamente, sin parpadear, sin moverse. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Quise detener el taxi, quise bajar, pero mi cuerpo no respondía. Era como si algo me obligara a seguir conduciendo. No mires, susurró una voz. No venía de la radio, no venía de afuera, venía de atrás. Sentí su presencia acercándose, más y más, hasta que su cabeza estaba casi junto a la mía. Sigue, susurró. Su voz era vacía, no era humana, no tenía emoción, solo oscuridad. Aceleré, no sabía a dónde iba, solo quería alejarme. Las calles empezaron a pasar rápido, las luces se volvían borrosas, y entonces el motor se apagó. El taxi se detuvo en seco, en medio de una calle completamente vacía. Todo quedó en silencio, un silencio absoluto. No me atrevía a moverme. Podía sentirla, justo detrás de mí, muy cerca. Entonces, una mano, larga, oscura, se apoyó en mi hombro. Sentí el frío atravesar mi cuerpo. Ahora sabes, susurró. Cerré los ojos. Pensé que iba a morir, pero de pronto, todo desapareció. El frío, la presencia, el peso. Abrí los ojos. El taxi estaba encendido. Las luces funcionaban. Y estaba solo, completamente solo. Arranqué de inmediato, y no me detuve hasta llegar a casa. Esa noche no dormí, ni la siguiente, ni muchas después. Pero lo peor no terminó ahí. Días después, mientras limpiaba el taxi, lo encontré, en el asiento trasero, una mancha, oscura, como quemada, y en el centro, una huella, no de mano, no de humano, algo diferente. Intenté limpiarla, no salió. Sigue ahí, hasta hoy. Y a veces, cuando manejo de noche, miro el retrovisor, y por una fracción de segundo, la veo otra vez, sentada, esperando, como si nunca se hubiera ido, como si solo estuviera, dejándome conducir, por ahora.